Existen muchas preguntas en torno a la conducta del ser humano. ¿Qué es? ¿Cómo se produce? ¿O cuántos tipos existen? Desde tiempos históricos se ha intentado estudiar y comprender la conducta para vivir mejor, aumentando las fortalezas y disminuyendo las debilidades. Independiente del enfoque de estudio que se aplique para entenderla, estamos de acuerdo en que la conducta es modulada por la ética. La ética permite forjar el carácter de las personas, los pueblos, las organizaciones o un país. Y para explicarme mejor, nacemos con un temperamento, pero a lo largo de la vida tomamos decisiones que nos llevan a crear predisposiciones para actuar en un sentido u otro. Por ejemplo, actuar con prudencia, actuar con justicia o actuar con injusticia, lo que a lo largo del tiempo nos lleva a formar el carácter. Por eso es tan importante la ética. ¿Y por qué hablar de conducta humana, ética, temperamento o carácter si mi línea de investigación son los animales? Se trata de una verdad que me inquieta a mí y a muchas personas referidas a la divulgación de posverdades y, muy importante desde mi perspectiva, las posverdades que afectan a nuestra biodiversidad. Me refiero a animales, plantas, bacterias, hongos y protozoos. Todos estos organismos forman parte de un conjunto que en equilibrio evolutivo mantiene nuestra biosfera y por tanto nuestra sobrevivencia. Según diversos autores, la posverdad se vincula con el análisis político de mentiras ocultas en un discurso. Las personas a las que está dirigido este discurso tienen dos características básicas. Primero, escuchan lo que quieren escuchar y segundo, aceptan la manipulación por una pérdida de memoria de los hechos poco éticos del pasado. Las noticias se producen con tal velocidad que rápidamente se olvida la noticia del día anterior, lo que genera que olvidemos las faltas a la ética de las personas públicas en muchos ámbitos. Estas posverdades han promovido un declive de la honestidad, dando paso a procesos deshonestos en la vida diaria, en la política, en lo médico, en el derecho y en consecuencia en la conducta humana. De ahí que autores como Beck, Castell o Giddens identifican lo que se llama la moral del vagabundo, enfocado en personas o en voluntarios que se mueven rápidamente de un campo de actividad atractivo, de moda, novedoso, a uno más atractivo aún. Sin el ánimo de ofender, sino más bien de entrar en este tema desde la investigación de la ciencia, se trata de que estos vagabundos morales se mueven entre tendencias animalistas, ecologistas, catastrofistas climáticos, antivacunas, antitransgenistas, terraplanistas, entre otras muchas tendencias. Este encadenamiento temporal del pensamiento ético-moral ha llevado a relativizar los valores y, como ya les decía, a lo largo de la vida tomamos decisiones que nos llevan a crear predisposiciones para actuar en un sentido u otro para formar nuestro carácter. Pues bien, según el autor Alejandro Ramos, esta relatividad moral se incrementa con el incremento de la información líquida. ¿Y a qué me refiero con esto? Si toda la información dura proviene de las investigaciones, sean estas sociales o científicas, la información líquida es toda la información no sustentada o confirmada que se fundamenta en un rumor o en una posverdad. Y ahí está. Existe mucha información líquida y como comunicacionalmente somos consumidores de posverdades, nos hemos transformado en vagabundos morales, sin evidencia contundente o sustentada. Con estas herramientas estamos tratando de forjar nuestro carácter y por eso la ética es tan importante. Pero para entender algunas de las aristas de las ideas que comento, hay que profundizar en ciertos datos. En el año 2010, la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile, o Subtel, indicó que el 64% de los hogares chilenos contaban con una computadora en casa y se propuso que esta brecha digital disminuyera a través de la implementación de algunos planes. Luego, en un informe del año 2018, esta brecha disminuyó, puesto que el 72% de los hogares contaban con una computadora en casa. Como ya se habrán dado cuenta, esta brecha aún existe. Los catastros de penetración digital de estudiantes universitarios no permiten clases digitales, puesto que un porcentaje importante no cuenta con esta herramienta.
También es cierto que en estos mismos informes la Subtel indicó que la penetración digital a través de la navegación móvil en un smartphone aumentó y que del 80% de chilenos que contaban con un celular inteligente en el año 2010, pasamos a 94% en el 2018. Y ahí se informa además que el 6% que no tiene estos aparatos son los adultos mayores que no se adecuaron a esta tecnología y los recién nacidos. Entonces, el acceso a contar con la información líquida, empoderarse de las posverdades y de hacerse parte de las tendencias de moda se masificaron con el acceso a la navegación móvil. Y si bien esta no es la explicación completa a la aparición de vagabundos morales, ayuda a entender una parte. En este punto deseo ser clara, que si bien las y los estudiantes chilenos tienen mayor acceso a Internet con un teléfono inteligente, esto no asegura que las clases digitales sean eficientes, que sean pertinentes para el momento que vivimos. Si no somos capaces o no estamos preparados para generar contenido diverso y adecuado que pueda transferirse y transmitirse por estos tipos de canales de acceso, no podríamos garantizar que el aprendizaje sea el que se espera. Ahora que les describo una parte del contexto, quiero direccionar hacia el tema de las ciencias. ¿Quién lee ciencia hoy? Autores como Arendt, Sendoya, Terceiros y otros han acuñado el concepto del Homo digitalis, no como una nueva especie taxonómica que está emparentada con el Homo sapiens, sino que tratan de describir a un tipo de persona consumidora de productos digitales. Este Homo digitalis es descrito como una persona que analiza información digital para comunicar, se adapta a los cambios y actualizaciones de muchas aplicaciones, trabaja en equipo y conectado, se comunica en formato multimedia como video, fotografías o descargas de archivos, resuelve o innova problemas complejos porque tiene acceso a la información, vive inmerso en una cultura líquida con mucha información líquida y consume posverdades, pero por sobre todo consume todo lo que diga ciencias. Y aquí se sostiene una contradicción ideológica. ¿Por qué las personas consumen tanta información líquida y posverdades tan rápidamente? Y me refiero a los vagabundos morales, que llegan a ser capaces de cuestionar el conocimiento científico con tal de acomodarse a la información que consumen. Autores como Arteaga o Nogués indicaron una aproximación. Señalan que la ciencia está sometida a un escrutinio constante por parte de las personas por dos razones fundamentales. Por una parte, se considera que es una actividad financiada por el Estado en la mayoría de los países a nivel global, por lo que debe justificar los gastos que generan. Y por otro lado, que en los últimos 200 años la ciencia generó las transformaciones sociales más increíbles, por lo que las miradas están siempre sobre los nuevos desafíos que los científicos son capaces de alcanzar. La disonancia radica entonces en que el criterio experto indica nuevas soluciones para mejorar la calidad de vida de las personas, pero las redes sociales impulsan una indiferencia hacia ese conocimiento. ¿Pero cómo? El ambiente social potencia el aumento de las posverdades. Circula más información líquida, los medios de comunicación se hacen parte de esa información difundiéndola, el Homo digitalis la consume y listo. Los antivacunas, los terraplanistas, los ecologistas y otros desmienten los hechos de los científicos. Un caso emblemático lo protagonizó Marco Anzón, un licenciado en Bellas Artes, máster en paleontología y actualmente candidato a doctor en España. Marco hizo un experimento social en el año 2016 para demostrar intuitivamente que las redes sociales difunden información líquida que no somos capaces de filtrar. Él confeccionó un afiche que indica: el planeta está de luto, se declara oficialmente extinto el leopardo macaerodontino. Su simulación consistía en subir el afiche durante 7 días a la plataforma Facebook. A las 12 horas ya contaba con 13.500 visitas. 48 horas después contaba con más de 1.500.000 visitas. Y justo antes de cerrar, contaba con 7.500.000 visitas.
Y bueno, como Marco es licenciado en Bellas Artes, tomó una fotografía de un felino cualquiera, le dibujó dientes de sables y pintas negras en el dorso. De todas las personas que vieron, compartieron y comentaron esta publicación, nadie se percató que el leopardo macairodontino de dientes de sable con pintas dorsales no existe. Nadie. Pero, ¿por qué tantas personas en el mundo están interesadas en la extinción de esta supuesta especie? ¿Por qué no se preocuparon de las especies extintas o las que están en peligro crítico de extinción que se van a perder en sus propios países? Bueno, es interesante darse cuenta de que las redes sociales tienen un poder. Los medios de comunicación tienen poder. Otro ejemplo actual y contingente es el coronavirus. Estamos pasando por una pandemia que nos ha movilizado a todos y a todas en las redes sociales, pero la divulgación de información líquida ya comenzó a ocasionar desventajas para la fauna. Contamos con información de que en Cajamarca, en Perú, personas desinformadas promovieron la erradicación de más de 300 murciélagos por temor a la enfermedad del COVID-19, y lo mismo ya pasó en Cuba. Pero estas erradicaciones no son recientes. Las poblaciones de estos quirópteros también estuvieron bajo amenaza entre el año 2015 y el 2016, en que se pretendía sacrificar a miles de murciélagos en la isla Mauricio porque se consumían las cosechas de frutas de los humanos. En China ya comenzaron a difundir la idea de que la bilis de oso sirve como tratamiento para el COVID, y muchas otras propuestas aparecen en este camino afectando a la biodiversidad. Y si nos alejamos un poco de estas especies, piensa que ya se proponen variadas estrategias para la prevención y cura del COVID. Una de las cosas más extrañas es que la pandemia está provocando una reducción en la cantidad de temblores en el mundo, y esto transmitido en un canal nacional. Hacer gárgaras con bicarbonato mata el COVID, los alimentos alcalinos matan el COVID, como comer naranjas, limones y otros, que el eucalipto sirve para prevenir el COVID, que el uso de antiparasitarios mata el COVID en 48 horas, que las células madres sirven para tratar el COVID, o que las ondas electromagnéticas de los celulares se relacionan con la pandemia. No verificamos. No somos críticos de la realidad. ¿Somos vagabundos morales? ¿Por qué nos atraen tanto estas posverdades? ¿Por qué forjamos nuestro carácter hacia aceptar esas inconductas? Y Pinza y sus colaboradores científicos en el año 2017 enfatizaron sobre el incremento de la eucaliptofobia. Ellos describen que el ecologismo radical, que son grupos de interés y sectores probablemente bien intencionados pero mal informados, han difundido una información interesada, sesgada y distorsionada sobre la realidad de los eucaliptos. Y el problema no es el eucalipto en su forma o en su velocidad de reproducción. El problema es que estamos sumergidos en un sistema de información líquida que nos dice que estar sobreforestado con esta especie y también con el Pinus radiata en desmedro de la vegetación nativa o endémica que alberga otras especies es lo normal. Una plantación no es un bosque. Debemos caer en la cuenta que cualquier tipo de degradación ambiental, y en particular la biodiversidad, se hace en nombre del progreso tecnológico y el retroceso ético y moral. Si buscas información líquida en revistas del extranjero, verás que en torno a la biodiversidad se cuenta que la pandemia benefició a los elefantes porque fueron liberados, que los delfines volvieron a Venecia, que los guanacos son capaces de llegar al mar, que las ballenas están llegando a lugares nunca antes vistos, o que los pumas recorren ambientes urbanos y más. Pero, ¿por qué te genera felicidad estas noticias? ¿Volveremos a ocupar estos espacios tal cual los dejamos? Entonces, debemos repensarnos. ¿Qué conducta ética debiéramos tener en un mundo post-pandémico? Los científicos y las científicas de la naturaleza lo venimos diciendo hace mucho tiempo. La deforestación, los cambios en el uso del suelo, la agricultura y la ganadería extensiva, el comercio ilegal de la vida silvestre y el cambio climático son algunas de las amenazas que aumentan las enfermedades transmitidas de animales a humanos.
y que deterioran nuestro ambiente y que desestabilizan nuestros ecosistemas. Considera que solo en el año 2018 el comercio ilegal de la vida silvestre recaudó cerca de 128.000 millones de dólares. Pienso que debemos tornarnos hacia una ética ambiental, pero los científicos no somos interlocutores válidos en un mundo de la posverdad y la información líquida. La globalización económica desmedida considera que todo puede ser saqueado. Debe hacerse por el bien de todos. Muchas instituciones internacionales hacen denuncias, pero por otro lado, muchas otras instituciones financian esta desmedida necesidad de recursos naturales, y entre ellos la biodiversidad. Según las denuncias de Global Witness, la evidencia de asesinatos de defensores y defensoras ambientales que chocan con los intereses comerciales o políticos va en aumento, porque la violación de los derechos ambientales pasan por información líquida que desaparece en poco tiempo. Pero, ¿qué protección reciben las personas que intentan proteger estas garantías básicas de parte de las autoridades? Poca o ninguna. Si consideras toda la evidencia científica acerca del cambio climático que modificará la existencia de las especies a nivel global, incluido nosotros, hay una lógica innegable. En palabras de Sandra Díaz de Argentina, ella señala que los sectores interesados en ocultar la evidencia de la crisis climática gozan de una presencia masiva en los medios de comunicación y en las redes sociales, que les permite difundir su posverdad, contra la que la comunidad científica no puede luchar. Y si a esta función sumamos el homo digitalis, la información líquida, la difusión de posverdades, la falta de ética de nuestra parte, estamos transformándonos en una sociedad que amenaza ferozmente a la biodiversidad. Para evitar hacernos parte de esta desinformación, podemos comprometernos con acciones sencillas. Revisa la fuente y constata que sea verosímil. Existen perfiles de las redes sociales destinadas a desmentir información falsa. Síguelas. Lee la noticia completa y no solo el título. Sospecha de una noticia extravagante o de impacto grandioso como que científicos encontraron la cura para una enfermedad. Hemos visto que estos titulares no tienen ninguna relación con el artículo científico original. Considera siempre la fecha de publicación del artículo de prensa y trata de verificar buscando el artículo original. Existen muchas otras formas de verificar. Solo requieres darte de tiempo para mantener una lectura crítica de estas noticias. Si debo dejar una sugerencia a partir de esta conversación, diría simplemente que no nos transformemos en vagabundos morales. Forjemos nuestro carácter y apoyemos la formación del carácter de nuestras nuevas generaciones.